Capítulo 1. El fuego de una vida mística. En lo profundo del alma humana arde un fuego que nunca se extingue, una llama que busca incansable a su creador. A lo largo de los siglos, pocos han comprendido y vivido ese anhelo con la intensidad y pureza de Teresa de Jesús. Su vida fue una danza entre el dolor y la gloria, una peregrinación constante hacia las alturas del espíritu, guiada por una fe ardiente. Para muchos, ella fue una mujer adelantada a su tiempo, para otros, una santa que vivió en perpetua comunión con lo divino. Sin embargo, Teresa se describía a sí misma de forma mucho más humilde. Una simple hija de Dios, llamada a una misión que sobrepasaba sus fuerzas, pero no su esperanza. Nació en una España marcada por una religiosidad ferviente, donde las grandes almas luchaban no solo contra las tentaciones del mundo, sino contra las incertidumbres del alma. Era un siglo de esplendor cultural, pero también de rigidez eclesiástica, donde los reformadores y místicos eran observados con sospecha, a menudo perseguidos y reducidos al silencio. Y fue en este entorno, en la Castilla de la Inquisición y de los Reyes Católicos, donde esta mujer excepcional dejó su huella. Teresa no solo fue una mujer de oración, sino también de acción. En ella se unieron dos fuerzas aparentemente opuestas. Una interioridad mística abrumadora, llena de visiones y éxtasis, y una capacidad de liderazgo sorprendente que la llevó a reformar una de las órdenes religiosas más influyentes de su tiempo, el Carmelo. Con su incansable energía fundó conventos, organizó comunidades y defendió su obra frente a una oposición tenaz. Muchos la despreciaron por ser mujer en un mundo dominado por hombres. Otros la veneraron como una voz profética, como alguien a quien Dios había elegido para guiar a los demás en el camino de la perfección espiritual. Pero, ¿qué es lo que hacía a Teresa tan distinta, tan imprescindible? Quizá fueron sus palabras, nacidas del alma y escritas con el fuego de la experiencia. Sus obras, como el libro de la vida y las moradas, no son meros tratados espirituales. Son mapas del alma humana, guías para quienes desean encontrarse con Dios en lo más profundo de sí mismos. Teresa hablaba con una franqueza desconcertante, como si pudiera mirar directamente al interior de sus lectores. No se contentaba con explicar conceptos abstractos, sino que describía las batallas de su propia fe. Las noches oscuras, los momentos de abandono, pero también los destellos de luz que llenaban su espíritu en los momentos de éxtasis. Su influencia ha trascendido los siglos y las barreras territoriales. Canonizada en 1622, Santa Teresa de Jesús es venerada en todo el mundo como doctora de la Iglesia, un título que pocos santos poseen. Su enseñanza sigue siendo una brújula espiritual para millones de cristianos que buscan una relación más profunda con Dios. Incluso fuera del ámbito religioso, su figura ha sido admirada por filósofos, poetas y teólogos, quienes han reconocido en ella una pensadora excepcional, capaz de penetrar en los misterios más insondables de la condición humana. Sin embargo, detrás de la santa y la reformadora había una mujer con miedos, dudas y pasiones. Una mujer que supo enfrentarse a la enfermedad, la incomprensión y la soledad, sin abandonar nunca su llamado. Teresa sabía que la fe no era un camino fácil. En una de sus frases más conocidas, dirigidas a Dios en un momento de prueba, exclamó: «Señor, si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos». Con esa mezcla de humor y profundidad, Teresa nos recuerda que la vida espiritual no está exenta de dificultades, pero que es en medio de esas pruebas donde se forja el verdadero carácter de un santo. A través de esta narración, vamos a recorrer los momentos clave de su existencia, desde sus primeros sueños de martirio hasta las visiones que la condujeron a reformar una orden religiosa. Desde sus luchas contra la tentación del orgullo y la vanidad, hasta la serenidad final con la que abrazó la muerte, segura de que había cumplido la misión que Dios le había encomendado. Será un viaje al interior de una vida extraordinaria, un viaje que nos invita a examinar también nuestras propias almas y nuestra relación con lo trascendente. Porque Teresa no es solo una figura histórica, es un testimonio vivo de que Dios llama a todos, sin importar su condición, a una unión más profunda con Él.
Su vida es una antorcha que sigue iluminando el camino para quienes, como ella, buscan más allá de lo visible y aspiran a las alturas de la santidad. Bienvenidos a esta travesía espiritual. A través de sus palabras, sus obras y sus fundaciones, descubriremos a la Teresa que ríe, sufre y ama con la intensidad de quien sabe que toda su existencia es un acto de entrega total al amor divino. Una santa para todos los tiempos. Una maestra del espíritu, una mujer que aún hoy nos habla desde el misterio insondable de la fe. Capítulo 2. Los sueños de martirio. En el año de gracia de 1515, en la ciudad de Ávila, nacía Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, una niña llamada a cambiar el rumbo espiritual de España. La villa de Ávila, con sus imponentes murallas medievales, parecía suspendida en el tiempo, como una fortaleza de piedra que protegía a sus habitantes tanto de las amenazas del exterior como de los temores invisibles del alma. Allí, en un hogar noble y profundamente religioso, comenzaba la vida de una niña que pronto mostraría señales de una inquietud espiritual fuera de lo común. Teresa fue la tercera de 10 hijos, fruto del matrimonio entre don Alonso de Cepeda y doña Beatriz de Ahumada. Su padre, un hombre recto, cultivado y de una piedad intachable, se esmeraba en mantener una vida cristiana ejemplar. Era conocido por su rigor moral y por su afición a la lectura de libros religiosos, en especial las vidas de los santos. De él, Teresa heredaría esa pasión por la lectura y una sólida formación cristiana. Su madre, en cambio, era una mujer de espíritu más dulce y soñador, amante de la literatura caballeresca. Fue ella quien inculcó en la pequeña Teresa un amor por las historias de caballeros, castillos y heroicas hazañas, pero también por los relatos de santos mártires, cuya entrega absoluta a Dios prendió rápidamente en el corazón de la niña. Desde muy pequeña, Teresa mostró una imaginación vivaz. Cuenta ella misma en el libro de la vida que, cuando tenía apenas 6 o 7 años, quedó profundamente impresionada por las historias de los mártires. Aquellos relatos de hombres y mujeres que entregaban sus vidas en sacrificio por amor a Cristo encendieron en ella un deseo ardiente de imitar su ejemplo. Teresa, con la inocencia propia de la niñez, comenzó a soñar con la posibilidad de convertirse también en mártir. En una ocasión, este anhelo la llevó a idear una fuga audaz junto a su hermano Rodrigo, el mayor de sus hermanos y su cómplice favorito de juegos. Los dos niños decidieron que abandonarían Ávila para marchar a tierra de moros, con la esperanza de ser capturados y sufrir martirio por la fe. Imaginaban que, al morir, serían recibidos de inmediato en el cielo, coronados como santos. Teresa y Rodrigo llegaron incluso a cruzar las puertas de la ciudad, pero fueron interceptados por un familiar, quien los llevó de regreso a casa antes de que se adentraran en el peligro. Este episodio, mitad tierno y mitad temerario, revelaba ya la intensidad espiritual que marcaría la vida de Teresa. Pero no todo en la infancia de Teresa fueron sueños de martirio. También tuvo momentos de vanidad y tentaciones mundanas. Con el paso de los años, comenzó a sentir una atracción por la vida social y las apariencias. Le gustaba arreglarse, recibir elogios y participar en las conversaciones propias de las jóvenes de su condición. Sin embargo, en su interior, una voz más profunda le recordaba constantemente que no había nacido para esas cosas. Las enseñanzas de su padre y el ejemplo de los santos permanecían como un eco constante en su conciencia. La muerte de su madre, cuando Teresa tenía alrededor de 13 años, fue un golpe devastador que marcó un antes y un después en su vida. En ese momento de profunda pérdida, la joven se dirigió al altar de la Virgen María y, entre lágrimas, hizo una promesa que recordaría siempre. «Madre mía, no te apartes de mí, sé tú mi madre de ahora en adelante». Este acto de entrega total a la Virgen reflejaba la sensibilidad religiosa que ya estaba enraizada en su corazón. Tras la muerte de doña Beatriz, Teresa quedó más cerca de la influencia paterna y de sus hermanos mayores. Su educación continuó en casa, donde la enseñaron a leer y escribir, algo que no era común en las mujeres de su tiempo, y que más tarde le permitiría redactar sus magníficas obras espirituales. Sin embargo, en el entorno familiar también comenzó a percibir las contradicciones del mundo que la rodeaba.
Por un lado, se le enseñaba la humildad cristiana. Por otro, la nobleza a la que pertenecía valoraba el honor, las apariencias y las alianzas sociales. Estas tensiones entre los ideales religiosos y las expectativas sociales la acompañarían durante buena parte de su juventud. Para su padre, era fundamental que Teresa recibiera una formación moral impecable, por lo que decidió enviarla a un convento para su educación. A los 16 años, Teresa ingresó en el convento de las Agustinas de Nuestra Señora de Gracia, en Ávila. Allí, por primera vez, comenzó a entrar en contacto más profundo con la vida religiosa. Sin embargo, no fue un proceso inmediato ni fácil. La joven Teresa seguía sintiendo en su interior el tirón de la vida mundana. Era una joven vivaz, sociable y con una fuerte personalidad, lo que la hacía destacar en cualquier entorno. Pero poco a poco, la vida del convento comenzó a modelar su carácter, enseñándole la disciplina de la oración y el recogimiento. Con cada paso que daba, Teresa se encontraba ante una encrucijada entre el mundo y Dios. Su infancia había sido un crisol de sueños heroicos, pérdidas dolorosas y aprendizajes espirituales que la preparaban, sin que ella lo supiera, para un destino excepcional. Aún faltaban muchos años para que se convirtiera en la gran reformadora del Carmelo, pero en esos primeros años en Ávila, bajo la sombra protectora de sus murallas, ya comenzaba a encenderse en su alma la llama que nunca se apagaría. Capítulo 3. Las tensiones del alma. En la juventud de Teresa de Jesús se desplegó una lucha interna que definió para siempre el rumbo de su vida. Eran los años en los que el alma de una persona puede tambalearse entre la atracción por los placeres mundanos y el susurro profundo del llamado divino. Para Teresa, ese período fue una encrucijada llena de dudas, tentaciones y crisis espirituales. Sin embargo, en esas pruebas ocultas se forjaba un carácter que, con el tiempo, lograría la fortaleza necesaria para enfrentar los retos que Dios le tenía preparados. A los 16 años, Teresa era una joven llena de vida y carisma. Poseía un encanto natural que hacía que muchas personas se sintieran atraídas por ella. Le gustaba la compañía de sus amigas, el arreglo personal y las conversaciones ligeras. Si bien no llegaba a dejarse llevar por comportamientos escandalosos, había en su espíritu una tensión constante entre dos mundos. El mundo de los ideales cristianos inculcados por su padre y el mundo de las distracciones y placeres que ofrecía la sociedad noble de Ávila. Este conflicto no era algo superficial, sino una auténtica lucha del alma. Teresa misma confesaría años más tarde que sentía cómo el amor propio y la vanidad la alejaban de la verdadera felicidad, aunque en ese momento no lograba identificar claramente la raíz de su inquietud. El proceso de discernimiento vocacional fue largo y complicado. Teresa comenzó a sentir en su interior una llamada insistente a la vida religiosa, pero esta llamada no la llenaba de paz, sino de resistencia y miedo. La sola idea de dejar el mundo, de abandonar su familia y sus comodidades, la aterraba. Sin embargo, cuanto más luchaba contra ese impulso, más se intensificaba. Había algo en el fondo de su alma que no la dejaba descansar. La muerte de su madre había dejado un vacío emocional profundo en Teresa, y su relación con su padre, aunque afectuosa, estaba marcada por el respeto y la rigidez de la autoridad paternal. Don Alonso quería lo mejor para su hija, pero no podía comprender completamente las batallas internas que ella estaba enfrentando. Consciente de la influencia que el ambiente social podía ejercer sobre la joven, decidió que lo mejor era mantenerla en un entorno protegido. Por ello, alentó su permanencia en el convento de las Agustinas, donde Teresa comenzó a experimentar una vida más disciplinada y centrada en Dios. En aquel convento, la joven encontró por primera vez un espacio de reflexión y recogimiento. Allí, las monjas la introdujeron en la práctica constante de la oración y la lectura espiritual. Fue también en ese tiempo cuando Teresa descubrió una devoción especial a Jesús, como amigo y esposo del alma. Esta imagen de Jesús como el centro del amor y la entrega total marcaría profundamente su espiritualidad en los años venideros. Sin embargo, sus dilemas no desaparecieron de inmediato. Cuando Teresa regresó al entorno del hogar,
el llamado a la vida religiosa volvió a confrontarla. Seguía sintiendo la presión de las expectativas sociales. Sus familiares soñaban con verla casada, siguiendo el destino natural de las jóvenes de su clase. Algunos incluso pensaban que aquella idea de hacerse monja era una exageración temporal, un capricho de juventud. Teresa, por su parte, oscilaba entre períodos de fervor y momentos en los que el miedo a renunciar al mundo la paralizaba. Como ella misma diría más adelante, yo no quería ser monja, y sin embargo veía con claridad que solo ese camino me daría la paz que tanto anhelaba. Finalmente, llegó el momento de tomar una decisión definitiva. En 1535, con 20 años, Teresa tomó la valiente decisión de ingresar en el convento de la Encarnación en Ávila, una comunidad carmelita que en aquel tiempo no seguía una regla estricta. El ingreso de Teresa fue un golpe para su familia, especialmente para su padre, quien se oponía firmemente a que ella se encerrara en un convento. Para él, ese paso era demasiado radical y significaba una separación dolorosa. Sin embargo, la joven, consciente de que esta era una llamada ineludible, tomó la decisión sin el consentimiento de su padre. Su firmeza en este momento fue un primer paso hacia la autonomía espiritual que más tarde la caracterizaría. Los primeros días en el convento no fueron lo que Teresa esperaba. Había imaginado que al dar este gran paso su alma hallaría inmediatamente la paz, pero en lugar de ello se encontró con una nueva serie de pruebas. La comunidad era numerosa y, aunque las monjas cumplían sus deberes religiosos, la disciplina espiritual no era muy estricta. Había visitas frecuentes al convento, amistades y distracciones sociales que hacían difícil mantener un ambiente de silencio interior. Teresa se vio atrapada en una especie de limbo espiritual. Por un lado, sentía que ya había renunciado al mundo, pero por otro, no encontraba aún la plenitud de la vida en Dios. A esta situación se sumaron graves problemas de salud. Poco tiempo después de ingresar en el convento, Teresa comenzó a sufrir una serie de enfermedades debilitantes que la llevarían al borde de la muerte. Fue durante este periodo de sufrimiento físico cuando su vida espiritual comenzó a adquirir una profundidad nueva. Sumida en el dolor y en la sensación de abandono, Teresa comenzó a confiar en Dios de una manera más radical. Comprendió que su vocación no consistía simplemente en cumplir con rituales externos, sino en una relación íntima y transformadora con el Señor. Este período de oscuridad, en el que estuvo postrada durante meses, fue también un tiempo de gracia. Teresa experimentó una primera conversión interior, aunque todavía le quedaba un largo camino por recorrer. A medida que su salud mejoraba lentamente, comenzó a entregarse con mayor devoción a la oración. Aunque todavía luchaba con sus debilidades humanas, Teresa empezaba a intuir el propósito de su vocación. Sabía que la batalla más grande era la que se libraba dentro de su propio corazón. Poco a poco, el Señor comenzaba a revelarle que la verdadera santidad no consistía en grandes sacrificios externos, sino en una transformación radical del amor. Desde ese momento, la oración se convirtió en el eje central de su existencia. De ella brotaría toda la fuerza necesaria para las pruebas y misiones que aún estaban por venir. Así terminó la etapa de las grandes dudas, pero también de las primeras victorias. La joven que había ingresado en el convento llena de temores empezaba a descubrir la profundidad del llamado de Dios. Un llamado que no cesaría, sino que la empujaría a reformar una de las órdenes religiosas más influyentes de su tiempo. ¿Qué lecciones traería su experiencia mística en los años venideros? En el siguiente tramo de nuestra historia, Teresa vivirá algunos de los encuentros más sobrecogedores con lo divino. Allí, en lo más profundo de la oración, su alma será traspasada por un fuego celestial. Capítulo 4. Una lucha interna. El convento de la Encarnación, a primera vista, era un lugar de recogimiento, pero también de vida comunitaria agitada. Con sus cerca de 150 religiosas, funcionaba como un pequeño mundo dentro de los muros de Ávila, un espacio donde las disciplinas monásticas convivían con visitas de familiares, amistades y cierta libertad de costumbres. Cuando Teresa cruzó las puertas del convento en 1535,
lo hizo creyendo que con esa entrega total a Dios sus luchas interiores cesarían de una vez por todas. Pero estaba a punto de descubrir que las verdaderas pruebas espirituales apenas comenzaban. La primera sensación que experimentó fue una especie de desilusión. Teresa había idealizado la vida religiosa como un camino directo hacia la paz interior, pero pronto se dio cuenta de que los hábitos y las paredes del convento no eran suficientes para apaciguar las tormentas del alma. En el convento de la Encarnación, muchas de las monjas mantenían una vida relajada en lo espiritual. Había constantes visitas sociales, charlas banales y una atmósfera que no favorecía el silencio necesario para una vida de profunda oración. Esto afectaba directamente a Teresa, que aún no había consolidado una relación íntima con Dios y se dejaba influir por esas distracciones externas. Por momentos, se sintió atrapada entre dos fuerzas: la atracción de ese entorno social y la persistente voz interior que la invitaba a una vida de mayor entrega. Sus cartas y escritos años después describen cómo, en esos primeros años, vivía una especie de doble vida espiritual. Durante el día, cumplía con los rituales religiosos y se mostraba diligente en sus deberes, pero en el fondo no lograba sentir una verdadera conexión con Dios. Yo andaba tan perdida como a quien, cerrados los ojos, no puede ver la luz, escribiría más adelante en sus obras. Era como si la luz divina estuviera siempre a su alcance, pero algo dentro de ella le impedía verla con claridad. Además, Teresa comenzó a sufrir gravemente de salud. Apenas unos meses después de su ingreso al convento, padeció una enfermedad que la dejó postrada y al borde de la muerte. Durante días, las monjas temieron que no sobreviviera. En medio de ese sufrimiento físico, Teresa tuvo que enfrentarse también a un profundo sentimiento de abandono. Llegó incluso a cuestionar si su decisión de entrar al convento había sido un error. ¿Dónde estaba el consuelo que tanto había buscado? Su cuerpo parecía quebrarse, y su espíritu atravesaba una noche oscura, una de esas pruebas misteriosas que muchas almas santas enfrentan en el camino hacia la unión con Dios. Durante su recuperación, Teresa fue enviada a la casa de su hermana María, donde estuvo un tiempo al cuidado de médicos y familiares. Allí comenzó a leer obras espirituales que la ayudarían a dar los primeros pasos hacia una vida más interior. En especial, los textos de Francisco de Osuna y su tratado sobre la oración de recogimiento le causaron un profundo impacto. Este método de oración no se basaba en recitar fórmulas externas, sino en recogerse hacia el interior, en buscar la presencia viva de Dios en lo más profundo del alma. Fue una revelación para Teresa, que descubrió que la verdadera relación con Dios no dependía de ceremonias externas, sino de una transformación del corazón. Sin embargo, su camino hacia la oración verdadera no fue inmediato. Al regresar al convento, Teresa aún se encontraba dividida. Experimentaba períodos de fervor espiritual seguidos de tiempos de aridez y confusión. Por momentos, se sentía indignamente lejos de Dios, como si sus defectos y pecados fueran una barrera infranqueable. En otras ocasiones, un rayo de luz divina la llenaba de consuelo, solo para desaparecer poco después. Esta montaña rusa emocional la agotaba, y llegó a pensar que quizá ella no era capaz de alcanzar una vida de santidad. Lo más desconcertante para Teresa era el hecho de que, a pesar de sus luchas, Dios parecía insistir en acercarse a ella de formas inesperadas. Comenzó a tener experiencias místicas que, al principio, le resultaban difíciles de comprender. En ciertos momentos de profunda oración, sentía una presencia indescriptible, un amor que la envolvía con tal intensidad que la dejaba llorando. Pero estos momentos también la aterraban. Sabía que la Iglesia observaba con sospecha cualquier manifestación extraordinaria en la vida espiritual, especialmente si venía de una mujer. La Inquisición estaba siempre alerta ante cualquier signo de alumbrados o desviaciones místicas, y Teresa temía que sus experiencias fueran malinterpretadas. A esto se sumaban sus propias dudas. ¿Eran esos momentos auténticamente de Dios, o producto de su imaginación? En su humildad, Teresa se juzgaba duramente. Temía estar engañada por su propio ego o incluso por el demonio, quien, según las creencias de la época, podía disfrazarse de ángel de luz para confundir a las almas.
Para encontrar claridad, buscó el consejo de confesores y teólogos, pero no todos la comprendieron. Algunos minimizaban sus experiencias. Otros la advertían de que debía tener cuidado con las ilusiones. Años después, Teresa reflexionaría con humor sobre la falta de comprensión de muchos de estos hombres, afirmando que pocos eran los que entendían lo que pasaba en un alma a la que el Señor comenzaba a conceder gracias tan altas. A pesar de estas dificultades, algo profundo comenzaba a cambiar en Teresa. Las crisis espirituales no la llevaban al abandono, sino a una búsqueda más intensa. Había momentos en los que, agotada por sus dudas, se abandonaba por completo en las manos de Dios. Y en esos instantes encontraba una paz que no podía explicarse con palabras. Esta paz no era ausencia de problemas, sino una certeza interior de que Dios la sostenía en medio de sus pruebas. Así, entre dolores físicos, confusión espiritual y momentos de gracia, los primeros años en el convento se convirtieron en un campo de batalla donde Teresa fue purificada como el oro en el crisol. Sin saberlo todavía, estaba siendo preparada para una misión que requeriría una fe inquebrantable y un amor ardiente. La llama de su alma no se había apagado, sino que empezaba a arder con mayor intensidad, aunque aún oculto bajo las cenizas de sus miedos. Años después, Teresa reconocería que todo este proceso era parte de un plan divino. La oscuridad y el sufrimiento le enseñaron una lección esencial. Dios se hace presente no solo en las grandes revelaciones, sino también en los momentos de silencio, de aparente abandono. Era como si el Señor le susurrara en cada prueba: confía en mí, Teresa, porque estoy obrando en lo profundo de tu ser. En el siguiente tramo de su vida, Teresa atravesará un acontecimiento que marcará un antes y un después. Capítulo 5. El éxtasis y la transformación. La vida espiritual de Teresa de Jesús alcanzaría su punto de inflexión en una serie de experiencias místicas que transformaron para siempre su relación con Dios. Había atravesado largas noches de dudas, enfermedades y sufrimiento, pero en medio de esas pruebas comenzó a recibir lo que describiría como gracias extraordinarias. Teresa, sin haberlo buscado conscientemente, fue envuelta por un amor divino que la trascendía, un amor tan intenso que sus sentidos y su voluntad quedaron por completo sometidos a la presencia de Dios. El alma, como ella misma diría, parecía elevarse más allá de todo lo terrenal, cautivada por un fuego celestial que no podía explicarse con palabras. Estas experiencias no llegaron de forma repentina. Durante años, Teresa había luchado en la oración, sintiendo en muchos momentos que Dios estaba distante. Pero de repente, algo cambió. En medio de su oración, comenzó a tener visiones interiores de Cristo. No eran simples imágenes creadas por su imaginación, sino lo que ella describía como una presencia viva, más real que cualquier cosa que pudiera percibir con los ojos del cuerpo. Era como si Jesús se hiciera presente en el centro de su alma, hablándole con una dulzura y una cercanía que la llenaban de un profundo gozo y reverencia. Teresa tuvo la impresión de que el Señor quería enseñarle algo esencial en estas visiones. El camino del amor total, de la entrega absoluta. Jesús no aparecía como un juez severo, sino como un amigo íntimo, alguien que compartía su dolor y la llamaba a unirse a su misión de redención. Una de estas apariciones la marcó especialmente. Teresa vio a Cristo, cubierto de heridas, y sintió un dolor agudo al comprender la magnitud de su sacrificio por los hombres. A partir de ese momento, su deseo de corresponder al amor de Dios se hizo más fuerte que cualquier otra cosa en su vida. No puedo ya dejar de amar a quien tanto me ha amado, escribiría más tarde. Entre estas experiencias místicas, la más conocida y profundamente impactante fue la llamada transverberación del corazón, un éxtasis que simboliza la unión mística con Dios. Teresa relató este acontecimiento en el libro de la vida con palabras que han dejado una huella indeleble en la espiritualidad cristiana. En esta experiencia, Teresa sintió que un ángel se le apareció, llevando en la mano un dardo de oro con una punta de fuego. El ángel le clavó este dardo en el corazón, una y otra vez, llenándola de un dolor insoportable y, al mismo tiempo, de un gozo indescriptible. Esto es lo que escribió sobre aquel momento.
Vi un ángel junto a mí, hacia el lado izquierdo, en forma corporal. No era grande, sino pequeño, muy hermoso, y su rostro tan encendido, que parecía uno de los ángeles más altos que se inflaman en amor. Vi en sus manos un largo dardo de oro y, en la punta, fuego. Parecíame que me lo metía por el corazón algunas veces, y que me llegaba hasta las entrañas. Al sacarlo, me dejaba encendida en un gran amor de Dios. El dolor era tan grande, que me hacía dar gemidos, pero tan excesiva era la dulzura que me causaba este grandísimo dolor, que no podía desear que se me quitase. Este suceso fue un momento de transformación definitiva para Teresa. No solo fue una experiencia mística intensa, sino también un símbolo profundo de la unión entre su alma y el amor de Dios. Desde entonces, su vida quedó marcada por un ardor inextinguible. La transverberación fue para ella una señal de que Dios le pedía una entrega absoluta, una disposición a sufrir y a amar con todo su ser, sin reservas. Curiosamente, este acontecimiento tuvo una dimensión física. Teresa sentía un dolor en el pecho, en el lugar donde el dardo del ángel parecía haberla herido. Después de su muerte, durante el proceso de exhumación y análisis de sus restos, los médicos y teólogos que examinaron su cuerpo hallaron una cicatriz en el corazón, algo que se interpretó como una evidencia sobrenatural de la experiencia que había narrado. Pero la transverberación no fue el único momento de éxtasis en la vida de Teresa. En varias ocasiones, se vio arrebatada en cuerpo y alma por lo que describía como arrobamientos o vuelos del espíritu. Estos estados eran tan intensos que, según algunos testimonios, su cuerpo se elevaba ligeramente del suelo mientras oraba. Las monjas del convento, testigos de estos episodios, quedaban maravilladas y, a la vez, asustadas ante lo que consideraban manifestaciones divinas. Teresa, sin embargo, se mostraba incómoda ante estos fenómenos. No quería llamar la atención sobre sí misma y suplicaba a Dios que cesara esos éxtasis visibles. Decía que lo importante no era la experiencia extraordinaria en sí, sino el fruto espiritual que debía derivarse de ella, una mayor humildad, caridad y obediencia. Teresa enfrentó también la incomprensión de algunos de sus confesores y superiores. En un tiempo en el que las experiencias místicas eran miradas con sospecha, especialmente en mujeres, varios teólogos se mostraron reticentes a aceptar la autenticidad de sus visiones. Algunos insinuaron que podían ser obra del demonio o producto de su imaginación exaltada. Pero Teresa, fiel a su experiencia interior, defendió con serenidad lo que sabía en el fondo de su alma, que todo provenía de Dios. En una ocasión, respondió con una frase célebre a quienes dudaban de la veracidad de sus experiencias. Bien sé yo que no soy digna de tales mercedes, pero, ¿cómo las he de negar, si las he visto con mis propios ojos y las ha sentido mi corazón? A pesar de las críticas, algunos hombres sabios y santos reconocieron en Teresa a una auténtica mística. San Francisco de Borja y San Pedro de Alcántara, grandes figuras de la Iglesia en su tiempo, apoyaron sus visiones y la animaron a perseverar en su camino espiritual. Fue gracias a este respaldo que Teresa comenzó a ganar confianza para expresar públicamente sus experiencias y sus enseñanzas sobre la oración. La experiencia mística no solo transformó el alma de Teresa, también le dio una claridad de propósito que marcaría el resto de su vida. Comprendió que Dios la llamaba a algo más grande: reformar la Orden del Carmelo, llevando a sus hermanas a una vida de mayor austeridad, oración y comunión con Él. Era una misión peligrosa, que la expondría a críticas y persecuciones, pero Teresa ya no tenía miedo. El fuego que había traspasado su corazón le daba una fuerza imparable. Ella misma lo resumiría con una frase que ha resonado a través de los siglos: solo Dios basta. Desde este momento, la reformadora y la santa comenzaron a emerger con todo su esplendor. Las fundaciones de nuevos conventos, los encuentros con San Juan de la Cruz y sus grandes obras literarias estaban ya en el horizonte. Teresa había sido conquistada por el amor de Dios, y ese amor la impulsaría a cambiar la historia. Ahora, la mujer que había dudado, sufrido y temido se convertiría en un faro para toda la Iglesia. Pero, ¿cómo enfrentaría los desafíos que le aguardaban? En el siguiente capítulo,
nos adentraremos en el comienzo de su obra reformadora, donde el coraje y la fe se pondrán a prueba en cada paso. Capítulo 6. Una misión peligrosa. El fuego que había traspasado el corazón de Teresa no se extinguió. Al contrario, comenzó a arder con más intensidad y a transformarse en una misión concreta: la reforma del Carmelo. La mística de Ávila entendió que Dios le pedía restaurar la pureza original de la orden carmelita, volviendo al espíritu de oración, sacrificio y pobreza que había caracterizado a sus primeros fundadores. Pero llevar a cabo esta reforma en la España del siglo XVI era una tarea colosal y peligrosa, una empresa que se enfrentaría a una oposición feroz tanto dentro como fuera de los muros del convento. En el convento de la Encarnación, donde Teresa residía, las costumbres se habían relajado con el tiempo. La comunidad, compuesta por más de 150 religiosas, vivía en medio de constantes visitas de familiares, donaciones de bienes, y una atmósfera social que dificultaba el recogimiento. Teresa sabía que no todas las monjas compartían su deseo de una vida más austera y centrada en Dios. Comprendió que reformar la Encarnación desde dentro sería imposible, por lo que comenzó a soñar con fundar un nuevo convento donde pudiera instaurar la regla primitiva del Carmelo, basada en la pobreza absoluta, el silencio y la oración continua. Pero este sueño era un desafío lleno de obstáculos. En primer lugar, necesitaba permisos eclesiásticos, tanto de los superiores de la orden como de las autoridades diocesanas. No todos los prelados veían con buenos ojos las reformas religiosas, especialmente en una época en la que la Iglesia estaba en estado de alerta constante ante cualquier movimiento que pudiera ser considerado herejía. Las reformas eran vistas a menudo como una amenaza al equilibrio de poder y a los privilegios establecidos. Además, la idea de que una mujer liderara un proyecto de esta magnitud generaba escepticismo y resistencia. ¿Cómo podía una simple monja, sin más armas que la oración, desafiar las estructuras de su tiempo? Sin embargo, Teresa no se dejó intimidar. Confiaba en que era Dios quien le pedía esta obra, y esa convicción le dio una fuerza imparable. Su primera fundación sería el convento de San José, en Ávila, un pequeño refugio para pocas monjas dispuestas a abrazar la regla primitiva. Teresa se rodeó de un grupo reducido pero fervoroso de hermanas que compartían su visión. A escondidas, comenzaron a organizar la construcción del convento, enfrentando no solo las limitaciones económicas, sino también las intrigas de aquellos que se oponían al proyecto. La oposición no tardó en manifestarse. El clero local, encabezado por el obispo de Ávila, mostró su desacuerdo con la fundación. Argumentaban que un convento de estricta pobreza sería una carga para la comunidad, además de romper el control que las autoridades tenían sobre los conventos ya existentes. Incluso dentro de la propia orden carmelita, algunos frailes se opusieron ferozmente, considerando la reforma como una crítica implícita a la forma en que ellos mismos vivían. Circularon rumores malintencionados sobre Teresa, acusándola de arrogancia, fanatismo e incluso de estar influida por el demonio. La tensión llegó a un punto crítico cuando el proyecto fue denunciado ante el Consejo Real, que ordenó detener la fundación. Teresa se encontró en medio de una tormenta política y eclesiástica. Para cualquier otra persona, esto habría significado el fin del sueño, pero la mística de Ávila tenía una fe inquebrantable. Sabía que debía mantenerse firme en la obediencia a Dios, pero también que debía ser astuta y paciente. Con una mezcla de humildad y determinación, comenzó a negociar con las autoridades, buscando aliados que comprendieran la importancia espiritual de su misión. Uno de esos aliados fue Pedro de Alcántara, un fraile franciscano de vida austera y reputación intachable, que apoyó a Teresa en sus esfuerzos. San Pedro de Alcántara se convirtió en su confidente y defensor, intercediendo ante las autoridades eclesiásticas para que la obra pudiera continuar. Gracias a sus gestiones, y después de muchas dificultades, Teresa obtuvo finalmente los permisos necesarios para inaugurar el convento de San José en 1562. Fue una victoria histórica, pero también el comienzo de nuevas pruebas. La apertura del convento no significó el fin de los problemas.
Las críticas y las calumnias continuaron, y Teresa tuvo que enfrentar también tensiones internas. Algunas de las monjas que se unieron a la reforma encontraron demasiado duras las exigencias de la regla primitiva. No era fácil vivir en un convento sin apenas recursos materiales, con largas horas de oración y ayuno. Teresa, con una mezcla de firmeza y ternura, se convirtió en una madre espiritual para sus hermanas, guiándolas con el ejemplo y ayudándolas a descubrir el gozo que nacía de la entrega total a Dios. Aquí se trata de servir al Señor con amor y alegría, no con caras tristes, solía decirles. Pero Teresa sabía que la reforma no podía limitarse a un solo convento. Dios le pedía más. Comenzó entonces un período de viajes y fundaciones por toda España. Con una salud frágil, recorrió largas distancias, enfrentando peligros en caminos infestados de bandidos, durmiendo en posadas miserables y soportando el agotamiento físico. Cada fundación era una nueva batalla. Debía conseguir los terrenos, obtener permisos y enfrentarse a las siempre presentes críticas. Sin embargo, en cada ciudad, Dios le enviaba personas que la ayudaban a llevar adelante su misión. Una figura clave en esta etapa fue el joven Juan de Yepes, a quien Teresa conoció en uno de sus viajes. Este fraile carmelita, que más tarde sería conocido como San Juan de la Cruz, compartía su visión de una reforma radical. Teresa reconoció en él a un alma gemela y lo convenció de unirse a la obra, fundando también la rama masculina del Carmelo reformado. La amistad espiritual entre Teresa y Juan se convertiría en una alianza clave para consolidar la reforma, aunque ambos sufrirían persecuciones por sus ideales. Las intrigas en torno a la reforma no cesaron. Algunos superiores dentro de la orden carmelita llegaron a prohibirle a Teresa que siguiera viajando o fundando nuevos conventos. Hubo momentos en los que sus proyectos parecían al borde del colapso, pero Teresa nunca perdió la confianza en que Dios estaba al control. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda, se repetía a sí misma en los momentos de mayor angustia. Poco a poco, su obra comenzó a consolidarse. A lo largo de 2 décadas, Teresa fundó más de una docena de conventos reformados, extendiendo el espíritu del Carmelo por toda España. Su reputación creció, y aunque seguía habiendo detractores, también aumentaron los admiradores y seguidores de su causa. Teresa se convirtió en una reformadora respetada, una mujer cuyo coraje, fe y amor a Dios cambiaron la historia de la Iglesia. Este capítulo de su vida es un testimonio de que la fidelidad a Dios puede superar las mayores adversidades. La reforma carmelita fue mucho más que un cambio de reglas monásticas. Fue una revolución espiritual que sigue viva hasta hoy en día, inspirando a generaciones de cristianos a buscar una relación más profunda con el Señor. Capítulo 7. La relación con San Juan de la Cruz. La providencia de Dios se revela muchas veces en encuentros inesperados, y para Santa Teresa de Jesús, uno de los más trascendentales fue conocer a un joven fraile carmelita de nombre Juan de Yepes, quien más tarde sería conocido como San Juan de la Cruz. Este encuentro marcó el inicio de una de las alianzas espirituales más profundas e influyentes en la historia de la Iglesia. Entre ambos santos se forjaría una amistad singular, basada en una misión común: llevar a cabo la reforma del Carmelo, no solo en su rama femenina, sino también en la masculina, creando un movimiento que trascendería el tiempo y el espacio. Era el año 1567 cuando Teresa, en uno de sus viajes, llegó a Medina del Campo. Por aquel entonces, su proyecto reformador comenzaba a consolidarse, aunque no sin dificultades. Los nuevos conventos de carmelitas descalzas se iban multiplicando, pero Teresa sabía que la reforma estaría incompleta si no se extendía también a los frailes de la orden. Necesitaba un aliado, un hombre dispuesto a abrazar la misma vida de austeridad y oración profunda que ella había instaurado en sus conventos. En ese contexto, conoció a Juan de Yepes, un joven fraile de apenas 25 años. Aunque de apariencia frágil y callada, Juan poseía una fuerza espiritual que impresionó a Teresa desde el primer momento. Era un hombre de alma grande, con una profundidad mística que pocos comprendían. Nacido en Fontiveros, en una familia humilde, había conocido desde niño el sufrimiento y la pobreza. Sin embargo,
esas pruebas no lo endurecieron. Al contrario, forjaron en él una capacidad extraordinaria para el amor y la compasión. Desde muy joven, Juan había sentido un fuerte llamado a la vida religiosa y había abrazado la disciplina carmelita con una entrega total. La primera conversación entre Teresa y Juan fue reveladora. Años más tarde, ella misma reconocería que vio en él al instrumento perfecto para llevar adelante la reforma masculina del Carmelo. Juan, por su parte, se encontraba en un momento crucial de su propia vocación. Estaba desilusionado con la relajación de costumbres en su orden y había estado considerando la posibilidad de unirse a los cartujos, conocidos por su rigor ascético. Sin embargo, al conocer a Teresa, comprendió que Dios le ofrecía otra vía. No abandonar el Carmelo, sino renovarlo desde dentro. Teresa, con su habitual mezcla de humildad y persuasión, le expuso su visión de un Carmelo renovado, donde los frailes vivieran en pobreza, oración continua y total desapego del mundo. Juan se sintió profundamente identificado con esa propuesta. Ambos compartían una sed inextinguible de unión con Dios y una conciencia clara de que esa unión solo podía lograrse a través del sacrificio, la oración y el amor. Así nació una colaboración que sería fundamental para la reforma carmelita. Teresa animó a Juan a adoptar el nombre de Juan de la Cruz, un título que simbolizaba la centralidad del sacrificio redentor en su vida espiritual. Pronto, Juan comenzó a trabajar en la fundación del primer convento de carmelitas descalzos en Duruelo, un pequeño y pobre pueblo de Castilla. El lugar era modesto en extremo. Una vieja casa rural que apenas ofrecía lo necesario para la subsistencia. Pero esto no desanimó ni a Juan ni a sus primeros compañeros. Al contrario, fue precisamente en esa pobreza extrema donde comenzaron a experimentar una libertad interior que solo puede dar el desapego total de los bienes materiales. Las primeras semanas en Duruelo fueron una prueba de fuego. Los frailes llevaban una vida de estricta austeridad, con jornadas de oración que se extendían durante largas horas, ayunos frecuentes y noches en vela. Para muchos, aquello habría sido insoportable, pero Juan de la Cruz vivía esos sacrificios con una alegría serena. Él y sus hermanos fundadores estaban convencidos de que esa vida de entrega total era el camino para alcanzar una intimidad profunda con Dios. Desde este primer convento, la reforma comenzó a expandirse poco a poco, ganando nuevos adeptos a medida que otros frailes se unían al movimiento. Mientras tanto, la relación entre Teresa y Juan fue creciendo en confianza y mutua admiración. Aunque separados por sus respectivas misiones, ambos mantenían una correspondencia constante. Teresa encontraba en Juan un confesor y guía espiritual capaz de comprender las alturas y profundidades de la vida mística. Por su parte, Juan veía en Teresa a una madre espiritual, una mujer cuya experiencia con Dios lo inspiraba y lo fortalecía en sus propias pruebas. A menudo compartían sus pensamientos más íntimos sobre la oración, el sufrimiento y el amor divino, y se animaban mutuamente a perseverar en el camino. Sin embargo, la obra reformadora de ambos santos no estuvo exenta de dificultades. Dentro de la propia orden carmelita, la reforma generaba tensiones cada vez más agudas. Muchos frailes y superiores consideraban que las exigencias de Teresa y Juan eran extremas, innecesarias e incluso peligrosas. Se desataron intrigas, calumnias y oposiciones que llegarían a poner en peligro la vida de Juan de la Cruz. En 1577, fue arrestado por órdenes de sus superiores carmelitas y encarcelado en un convento de Toledo, acusado de desobediencia y de promover divisiones en la orden. El encarcelamiento de Juan fue un momento de oscuridad y sufrimiento indescriptible. Durante meses, permaneció en una celda pequeña y húmeda, sometido a privaciones físicas y psicológicas. Pero fue en medio de esta prueba donde Juan experimentó una de las mayores iluminaciones espirituales de su vida. Allí, en la soledad y el silencio, comenzó a escribir algunos de los poemas místicos más sublimes de la literatura española, entre ellos La noche oscura del alma y El cántico espiritual. Estas obras, llenas de simbolismo y profundidad, son un testimonio de la paradoja central de la vida cristiana: que la verdadera unión con Dios pasa por el abandono total de uno mismo y la aceptación del sufrimiento redentor. Finalmente, Juan logró escapar de su cautiverio en una noche milagrosa, descendiendo por un muro del convento con la ayuda de unas cuerdas improvisadas. Tras su huida, se refugió en uno de los conventos de carmelitas descalzas fundados por Teresa.
Este episodio fortaleció aún más la determinación de ambos santos de continuar con la reforma, a pesar de las adversidades. A medida que los años pasaban, la amistad espiritual entre Teresa y Juan se fue consolidando como un ejemplo de cómo dos almas unidas en la fe pueden apoyarse mutuamente en el camino hacia Dios. Teresa veía en Juan un reflejo de sus propios sufrimientos y aspiraciones, y su colaboración fue esencial para el éxito de la reforma. Juntos, transformaron el Carmelo en una familia espiritual que sigue viva hasta el día de hoy. Con el tiempo, ambos serían reconocidos como grandes maestros de la mística cristiana. Teresa, con sus obras como el Libro de la Vida y las Moradas, y Juan, con sus poemas y tratados, han dejado a la Iglesia un legado inmortal sobre el camino hacia la unión con Dios. Pero antes de llegar al final de sus días, Teresa todavía tendría que recorrer muchos caminos y enfrentar nuevos desafíos. En el próximo capítulo, exploraremos su faceta como escritora, una mujer cuya pluma, guiada por el Espíritu Santo, reveló los misterios más profundos del alma. Capítulo 8. Obras inmortales. La pluma de Santa Teresa de Jesús, movida por la inspiración divina y la experiencia profunda de su vida espiritual, se ha convertido en un tesoro para la Iglesia y para la literatura universal. No fue una escritora por ambición personal, sino por obediencia. Algunos confesores le pidieron que plasmara en palabras lo que ocurría en lo más profundo de su alma. Querían entender aquellas experiencias místicas que tanto asombraban como inquietaban a quienes la conocían. Y así, en medio de sus múltiples viajes, fundaciones y enfermedades, Teresa comenzó a escribir obras que no solo iluminan el camino hacia la unión con Dios, sino que también revelan los dilemas, luchas y momentos de éxtasis que marcaron su vida. Teresa no era una mujer de erudición académica. Su formación fue la de una joven noble, limitada en términos de estudios formales, pero enriquecida por su amor a la lectura espiritual y su capacidad natural para expresar con claridad lo que vivía en su interior. Sin embargo, lo que le faltaba en técnica lo suplía con creces su experiencia directa con el misterio. Sus obras no son tratados teóricos, sino mapas del alma, cargados de sinceridad, humildad y una sabiduría que solo puede provenir del encuentro con Dios. En este capítulo, exploraremos 3 de sus escritos más importantes: el Libro de la Vida, Camino de Perfección y las Moradas. El Libro de la Vida fue la primera gran obra de Teresa, escrita entre 1562 y 1565. Es una autobiografía espiritual en la que Teresa narra las etapas más importantes de su camino hacia Dios, incluyendo sus visiones, éxtasis y crisis interiores. La obra es, en muchos sentidos, un testimonio valiente, ya que la santa sabía que sus experiencias místicas serían vistas con recelo por algunos sectores de la Iglesia, especialmente en un tiempo marcado por la vigilancia de la Inquisición. Desde las primeras páginas, Teresa muestra una transparencia conmovedora. No oculta sus defectos ni sus luchas. Habla con humildad de sus años de tibieza espiritual, cuando aún se dejaba llevar por las distracciones del mundo, y describe con detalle los momentos de conversión que la llevaron a una entrega más radical. Sin embargo, lo que hace único a este libro es la descripción de sus experiencias místicas. Teresa relata cómo, durante la oración, sentía una presencia divina que la arrebataba de sí misma. En una de las escenas más impactantes, narra la famosa visión de Cristo resucitado, que la marcó para siempre. Apenas le vi, me dejó absorta, y no podía pensar en otra cosa sino en estar con él. El Libro de la Vida no es solo una narración autobiográfica, es también un manual espiritual. Teresa se detiene a explicar las distintas etapas de la oración, desde la oración vocal hasta la oración de recogimiento y contemplación. Su objetivo es guiar a sus lectores, mostrando que la vida mística no está reservada a unos pocos privilegiados, sino que es una llamada abierta a todos los que deseen buscar a Dios con sinceridad. Sin embargo, esta obra le trajo problemas. Algunos confesores, al leer sus descripciones de éxtasis y visiones, consideraron que podría estar bajo el influjo de ilusiones o incluso de engaños demoníacos. La Inquisición llegó a investigar el libro, y durante un tiempo Teresa temió que se prohibiera su difusión. Pero finalmente, sus escritos fueron reconocidos como auténticamente inspirados,
y el texto se convirtió en una de las grandes obras espirituales de la Iglesia. Si el libro de la vida es un relato íntimo, Camino de Perfección es una obra más práctica, escrita para las monjas de los conventos reformados por Teresa. La santa sabía que sus hermanas necesitaban orientación para perseverar en una vida de oración y sacrificio, especialmente en medio de las tensiones y críticas que la reforma carmelita generaba. Por ello, decidió redactar un texto que les proporcionara las herramientas necesarias para avanzar en el camino espiritual. En Camino de Perfección, Teresa enfatiza la importancia de 3 virtudes fundamentales: la humildad, el desapego y la caridad. Estas virtudes, según ella, son la base de toda vida de oración. Con su estilo directo y maternal, Teresa advierte a sus monjas contra los peligros del orgullo y la autosuficiencia. La verdadera perfección, dice, no consiste en grandes sacrificios externos, sino en amar a Dios y al prójimo con todo el corazón. Uno de los pasajes más destacados de esta obra es su explicación del Padre Nuestro. Teresa desglosa cada una de las palabras de esta oración, revelando su profundo significado espiritual. Para ella, el Padre Nuestro es mucho más que una fórmula repetida. Es una escuela de amor y abandono a la voluntad de Dios. Oh, qué buen amigo es el Señor, que no se cansa nunca de esperar a quien le busca con verdadero amor. El tono de Camino de Perfección es cercano y lleno de sabiduría práctica. Teresa escribe como una madre que conoce las debilidades humanas, pero que también cree en la capacidad de cada alma para alcanzar la santidad. Esta obra ha sido una fuente de inspiración no solo para las carmelitas, sino para todos los que buscan profundizar en su vida de oración. Si en Camino de Perfección Teresa se dirige principalmente a sus monjas, en Las Moradas nos ofrece una visión mucho más elevada y simbólica del camino espiritual. Escrita en 1577, esta obra es considerada su obra maestra, una cumbre de la literatura mística cristiana. En ella, Teresa compara el alma con un castillo de cristal, en cuyo centro habita Dios. El castillo está dividido en 7 moradas o etapas, que representan los distintos niveles de la vida espiritual. A medida que el alma avanza de una morada a otra, va dejando atrás sus ataduras al pecado y al mundo, acercándose cada vez más a la unión con Dios. Teresa describe con detalle las pruebas, tentaciones y gracias que el alma experimenta en cada etapa. Lo impresionante de esta obra es su capacidad para combinar simbolismo poético con enseñanzas profundamente prácticas. Una de las enseñanzas clave de Las Moradas es que la verdadera grandeza del alma no radica en las experiencias extraordinarias, sino en la fidelidad en las pequeñas cosas. La unión con Dios, dice Teresa, es el fruto de un amor perseverante, que se cultiva en la oración diaria y en la entrega humilde a los demás. No pensemos que vamos a entrar en el cielo si no entramos en nosotros mismos primero. A través de esta metáfora del castillo, Teresa nos invita a un viaje interior, a explorar las profundidades del alma donde Dios nos espera. Su mensaje es claro: la santidad no es un ideal lejano, sino una posibilidad real para quienes se atreven a abrir las puertas de su propio corazón. Estas 3 obras inmortales de Santa Teresa de Jesús siguen iluminando a miles de creyentes en todo el mundo. Con su lenguaje cercano, su experiencia vivida y su profundo amor a Dios, Teresa nos muestra que la vida espiritual es una aventura apasionante, un camino en el que el alma, transformada por el fuego del Espíritu, puede llegar a las alturas de la santidad. Pero aún queda por recorrer la última etapa de su vida, donde esta gran mística enfrentará la enfermedad, el cansancio y la muerte con la misma fe inquebrantable que la sostuvo durante toda su existencia. En el próximo capítulo, exploraremos sus últimos años, cuando, agotada pero victoriosa, Teresa se prepara para el encuentro definitivo con su Señor. Capítulo 9. La misión hasta el final. A medida que Santa Teresa de Jesús avanzaba en edad, su cuerpo, debilitado por años de enfermedad y sacrificio, comenzó a pasarle factura. Sin embargo, su alma permanecía encendida por el fuego inagotable del amor divino. Había cumplido gran parte de la misión que Dios le había encomendado. La reforma del Carmelo estaba en marcha, con decenas de conventos fundados a lo largo de España, y tanto las carmelitas descalzas como los frailes reformados liderados por San Juan de la Cruz seguían extendiendo el espíritu de oración y austeridad.
No obstante, Teresa sabía que aún le quedaban tareas pendientes, y estaba dispuesta a entregarse por completo hasta el último suspiro. Los años finales de su vida fueron una mezcla de agotamiento, pruebas y también de victorias espirituales. Desde 1577, año en el que escribió Las Moradas, Teresa se vio envuelta en múltiples dificultades. A nivel interno, la reforma carmelita seguía siendo motivo de controversias y tensiones dentro de la propia orden. Muchos superiores y frailes que se oponían a los cambios reformadores comenzaron a mover influencias para limitar el alcance de sus fundaciones. Teresa, que nunca había buscado el conflicto, tuvo que enfrentarse a procesos judiciales y órdenes que intentaban restringir su labor. Durante estos años, recibió duras críticas, fue malinterpretada e incluso ridiculizada por algunos miembros del clero. Pero Teresa no se dejó intimidar. Sabía que su causa era justa y que todo cuanto hacía era por amor a Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta, se repetía con frecuencia para darse ánimo. Lo que sostenía a Teresa no era el apoyo humano, sino su íntima certeza de que todo cuanto sufría tenía un propósito mayor en el plan divino. A pesar de su delicada salud, continuó viajando de convento en convento. Los viajes eran agotadores, realizados en carretas incómodas, por caminos difíciles y a menudo peligrosos. Pasaba días enteros recorriendo campos desolados, soportando el frío, la lluvia y los calores abrasadores de Castilla. En cada ciudad a la que llegaba, debía enfrentarse a múltiples obstáculos. Encontrar terrenos adecuados para las nuevas fundaciones, negociar permisos con las autoridades locales y, en ocasiones, lidiar con la oposición de aquellos que no querían un convento reformado en sus tierras. Teresa dormía poco, a menudo en posadas insalubres, y dedicaba las pocas horas de descanso a la oración y a escribir cartas a sus monjas y colaboradores. Esas cartas, muchas de las cuales se conservan, muestran a una mujer profundamente humana, con una mezcla de humor, ternura y firmeza. En ellas, Teresa daba consejos prácticos, animaba a sus hermanas a perseverar en la oración y las consolaba en sus dificultades. Sus palabras siguen resonando con una fuerza espiritual sorprendente. Hijas mías, nada os turbe, Dios es fiel y nunca abandona a quien confía en él. Tened paciencia y esperanza, porque el Señor no se deja ganar en generosidad. Una de sus fundaciones más significativas en esta etapa fue el convento de Burgos, un proyecto que estuvo lleno de dificultades. Teresa llegó a la ciudad en 1582, después de un agotador viaje en el que su salud se deterioró gravemente. Sin embargo, a pesar del cansancio, se dedicó con toda su alma a organizar la nueva comunidad. Era consciente de que no le quedaban muchos años de vida, pero su amor por la misión le daba fuerzas que parecían sobrenaturales. Las monjas que la acompañaban en estos últimos años la describen como una madre llena de paciencia y dulzura, siempre dispuesta a sacrificarse por el bienestar de las demás. El destino quiso que Teresa realizara su última travesía hacia el convento de Alba de Tormes, cerca de Salamanca. El viaje fue extremadamente penoso. Durante el trayecto, la santa se sintió cada vez más debilitada y comenzó a presentar síntomas de fiebre alta. Cuando llegó a Alba de Tormes, estaba tan enferma que apenas podía mantenerse en pie. Las monjas del convento, al ver su estado, comprendieron que el final estaba cerca. Teresa aceptó su enfermedad con una serenidad extraordinaria. Sabía que estaba a punto de encontrarse con el amado al que había consagrado toda su vida. En sus últimas horas, pidió que le administraran los últimos sacramentos. Rodeada por sus hijas espirituales, Teresa pronunció unas palabras llenas de confianza y amor. Al fin, Señor, soy hija de la Iglesia. Ahora es tiempo de caminar. Era la noche del 4 de octubre de 1582 cuando entregó su alma a Dios. Su partida estuvo rodeada de una atmósfera de paz, como si su cuerpo frágil se hubiera disuelto en el fuego del espíritu que siempre la había acompañado. Las monjas que estuvieron presentes contaron que, en el momento de su muerte, el rostro de Teresa quedó iluminado por una expresión de gozo indescriptible. Su fallecimiento ocurrió justo en una noche en la que se realizaba la reforma del calendario juliano, por lo que oficialmente la fecha de su muerte se registra como el 15 de octubre, día en que la Iglesia celebra su fiesta litúrgica.
Desde el momento de su muerte, la fama de santidad de Teresa se extendió rápidamente por toda España y más allá. Las personas que la habían conocido testimoniaban que habían visto en ella no solo a una gran reformadora, sino a una mujer tocada por la gracia divina. Teresa fue canonizada en 1622, junto con otros grandes santos de su tiempo, como San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri. Más tarde, en 1970, el Papa Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este título, en reconocimiento a la profundidad y sabiduría de sus escritos espirituales. Su legado sigue vivo en los conventos carmelitas de todo el mundo y en los corazones de los creyentes que buscan en sus obras una guía para la vida de oración. Teresa nos enseñó que la verdadera santidad no consiste en grandes obras externas, sino en dejarse transformar por el amor de Dios, en hacer de la propia vida una continua búsqueda del amado. Cuando recordamos sus últimos años y su entrega total hasta el final, no podemos sino sentirnos llamados a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a ofrecerle a Dios? ¿Qué nos impide dar ese paso de confianza total en el Señor? Gracias por acompañarnos en esta travesía por la vida de Santa Teresa de Jesús. Su ejemplo y sus palabras siguen resonando, animándonos a caminar con valentía hacia las moradas interiores donde Dios nos espera. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a compartirla, a dejar tus comentarios y a seguir profundizando en la riqueza espiritual que esta gran santa nos ha dejado. Que el Señor nos conceda la misma fidelidad y amor que ardía en el corazón de Teresa.